Vamos todos los padres de los enfermos. La adicción es una enfermedad. La adicción es una enfermedad. Su desesperación, Marina Charpentier, lo que está diciendo es lo que se viene escuchando desde hace mucho tiempo en diferentes lugares de la sociedad, en ámbitos judiciales, en ámbitos políticos, también en el ámbito de los profesionales. Hay algo que no está funcionando en la ley de salud mental cuando se trata el tema de las adicciones. ¿Por qué? Porque pareciera que para respetar los derechos de los adictos hay como una inercia, no se hace nada, el Estado no se ocupa y quedan vacíos legales que dejan que los adictos pasen el tiempo sin resolver los problemas de sus adicciones, entran en terapia, salen y algo está fracasando en esto. El llamado, el pedido desesperado de la mamá de Chano es ese: hagan algo con la ley de salud mental porque así como está, no funciona. Blanca Ugelman es psiquiatra y la tenemos en una de las pantallas para preguntarle por qué hay tantos vacíos en todo lo que tiene que ver con el tratamiento de las adicciones. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, creo que lo estábamos hablando ayer o anteayer. Hay varios problemas con la ley de salud mental. La ley de salud mental ya tiene 10 años, ¿sí?, en nuestro país. Y si bien la idea es proteger los derechos del paciente, en definitiva no termina protegiéndolos, porque hay muchos pacientes que tendrían que ser internados mucho antes que pasen cosas de este tipo. De todas maneras, no podés tener internado toda la vida a un paciente, pero sí hacer evaluaciones. Corrígeme si me equivoco, la ley es tan, digamos, es una especie de ley garantista, para decirlo con una palabra que viene del ámbito de la seguridad, porque había habido cantidad de abusos y se internaba a gente poco menos que a sola firma de un profesional y ahí se la dejaba, ¿no? Y esto servía para quedarse con herencias y cosas por el estilo. Lo que pasa es que ahora se fue para el otro lado. Claro, pero viste como yo siempre digo que la Argentina es medio como un país border, ¿viste? De repente idealiza y de repente toda la idealización se deconstruyó. Entonces hay que buscar un punto medio. Me parece que esta ley no está en el punto medio. Yo he estado en la época que a la gente con una firma o 2 firmas por ahí internaban a un paciente y lo dejaban tirado toda la vida, y yo iba y los veía y los terminábamos sacando porque nos daba parte la justicia. Yo trabajé muchos años en San Martín, en la asesoría pericial, en el cuerpo médico de San Martín. Bien, pero eso lo tenés por un lado. Claro, pero no había muchas personas que nosotros las evaluábamos y veíamos que estaba para internar y no era toda esta parafernalia que se está haciendo. Y además hay determinadas drogas duras que cambian el panorama de las adicciones, ¿sí? Porque, totalmente. No me vas a comparar la marihuana cocaína con la o la cocaína. pasta base generan estados de euforia, pero a su vez generan que la persona para consumir termine cometiendo delitos, van generando un deterioro neuronal con el paso de los años. Eso fue toda una discusión, sí, eso fue toda una discusión terrible. Si entraría cuando están desesperados por el consumo, si entraría en el estado de necesidad, entraría dentro del artículo 34 de inimputabilidad, pero eso fue todo un delirio muy interesante, porque hasta dónde en el momento en que un adicto necesita esa droga para vivir, porque siente que para vivir, porque si no se descompensan, y comete un delito, hasta dónde estaría dentro del estado de necesidad. Ahora, pero eso, Blanca, por otro lado. Me quedo, ¿cómo estás? Soledad te saluda. Me quedo con lo que Marina decía recién, y a este punto quiero ir. Marina, la mamá de Chano, recién decía, ellos sabían que acudían a un llamado de una persona que estaba mal, como diciendo, yo la verdad que avisé, sabían a dónde acudían y termina pasando lo que pasó. ¿Qué debiera pasar? Llama a una mamá, dice, mi hijo tiene un brote, consumió drogas. ¿Qué debiera pasar? ¿Tiene que ir la policía? ¿Tiene que ir alguien especializado? ¿Tienen que ir con otro tipo de armamento? ¿Qué es lo que pasa en otros lugares? Mira, lo que pasa en otros lugares y lo que pasaba acá antes era que se llamaba al SAME psiquiátrico o a la ambulancia del servicio de la obra social de la persona. Que eso pasó. Entonces, eso pasaba, eso se hacía y ahora pasaba y no había problema. Entonces venía un vecino o venía un familiar y decía, mira, está en esta y esta manera, entonces se lo llevaba a evaluar. ¿Qué pasa? Si no lo podías contener, pedías ayuda a la policía. Sí, pero esa parte del procedimiento puede salir bien o puede salir mal. El problema es por qué no lo habían dejado internado el viernes.
Y ahí yo no te puedo decir porque no puedo hacer la cosa contrafáctica. No, pero ahí sí están los vacíos de la ley, que como es tan complejo... Son los vacíos de la ley la estamos revisando, o sea, nos juntamos un grupo para revisarlo. Yo estoy revisándola con el doctor Castex, estamos haciendo Zoom con otros colegas, porque estamos viendo un montón de baches en la ley. Entonces, la idea sería proponer humildemente, no desde el lugar, viste, de los superacadémicos, sino, a ver, gente, esto es un bache muy grande que tiene la ley, porque mira, pasó esto con aquel. No lo podés tener internado toda la vida, tampoco es la idea, pero si vos tenés un contralor, como se hacía en la época anterior a esta ley, que se hacía un contralor cada 3 meses, te lo mandaba el juzgado, te lo exigía el juzgado, y vos como forense ibas y lo evaluabas, a ver si estaba o no en condiciones de salud. Sí, y además el problema es que un adicto no es, digamos, un paciente mental típico, pero tampoco es un paciente como para que esté en un hospital junto con cualquiera. Entonces, tiene que haber centros especiales para los adictos. Ese es otro cambio, tal cual, Rolando, ese es otro cambio. Antes estaban los hospitales psiquiátricos. Entonces, ahora como se promovió la desmanicomialización, la parte de psiquiatría tiene que estar en un hospital general. Bien, me parece bárbaro, pero no es esa la realidad. Porque no es lo mismo, lamentablemente no es lo mismo. El paciente psiquiátrico necesita determinados cuidados y el resto de la gente necesita determinados cuidados de ese paciente cuando se descompensa. Y también mirá, en los llamados, perdóname Blanca, no es lo mismo un asesino con un cuchillo en la mano, un delincuente con un cuchillo en la mano, que un paciente psiquiátrico con un cuchillo en la mano o un adicto con un cuchillo en la mano, pues se supone que no son conscientes de sus actos. Pero es que lógicamente no son conscientes de sus actos. Lo que yo te iba a decir recién es que yo trabajaba en una clínica psiquiátrica hace un montón y a mí me tiraron con un bidé. Claro, muy peligroso. Vos imaginate por eso yo ayer hablaba de la excitación psicomotriz. Cuando un paciente entra en excitación psicomotriz y yo le decía que liberaba determinadas enzimas, que rompía músculos, que hasta puede producir lesiones importantes en el corazón y hasta se fracturan y ni se enteran. Vos pensás que este paciente levantó así un bidé, o sea, estaba atornillado, estaba murado y lo tiró así por las escaleras. Claro. O sea, Blanca, vos me decís. Muchísimas gracias por las explicaciones y por el contacto. Ok, un beso. Gracias. Chao, hasta luego. Enorme.